Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes. Yo los quiero invitar, si quieren ir buscando Isaías. Vamos a ir a los primeros capítulos de Isaías. Más específicamente el capítulo 9. Pero me gustaría que vayamos pensando también en nuestro entorno, ¿sí? En las cosas que nos suceden, las dificultades que vemos, que bueno, estamos en la reunión de oración, tanto acá como en mi iglesia y en demás. Sabemos que hay cosas muy difíciles que a veces suceden, sabemos que hay pruebas difíciles que pasan hermanos, a veces es enfermedad, a veces son dificultades de otro tipo, a veces hay problemas graves, a veces hay adicciones, y no solo me refiero a drogas, sino a otras cosas. A veces hay muchas cosas que nos suceden a las que a veces no podemos escapar, situaciones muy complejas que no podemos entenderlas tal vez. Y me gustaría que pudiéramos ir a Isaías y pudiéramos empezar a ver algo que lo vemos en el Nuevo Testamento, pero quisiera que veamos detalles en el Antiguo Testamento de cómo, de algunos manejos que tiene Dios. Sumado a todas estas dificultades, podemos pensar también a nuestro contexto económico, social, ¿sí? Gobiernos actuales, pasados, o la incertidumbre del futuro, autoridades, orábamos también por nuestras autoridades, cómo nos afectan y todas las dificultades que estas cosas nos traen, ¿sí? Sumado a cosas personales. Pero, como les digo, vayamos un poquito a Isaías, Isaías capítulo 9, y me gustaría que pudiéramos empezar a ver que, está bien, los profetas sabemos que tienen un contexto muy complejo, pero estamos viendo al pueblo de Dios, específicamente a Judá, recibiendo ataques, y vamos a empezar a ver en este capítulo las razones por las que Dios, Jehová, permitía estas cosas a su pueblo. No solo que las permitía, sino que las promovía, podríamos decir. Isaías 9, desde el versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Cuando hablamos de Jacob, estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel mismo. El Señor envió palabra a Jacob y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Efraín hablando de Israel, el pueblo del norte, sí, también tenemos el reino del norte, el reino del sur, sí. Mucho contexto que es importante, pero las enseñanzas que vamos a sacar van a ser generales para el pueblo y generales también para nosotros, ¿no? Y la sabrá todo el pueblo, la palabra de Jehová. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cobrahigos o los sicómoros, pero en su lugar plantaremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Bien, como les digo, es importante mucho el contexto de estos pasajes para poder comprenderlos. Eh, y no podemos entrar por el tiempo que disponemos en mucho detalle, pero sí lo que podemos ver claramente es que, fíjense el versículo 10, lo que dice el pueblo, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. O sea, ya estaban recibiendo ataques del pueblo. Lo podemos ver en las crónicas de los reyes y en los reyes incluso más detalles y más específico de quién atacaba y cómo las cosas que sucedían. Pero lo importante es que el pueblo estaba recibiendo ataques. Pero
aunque recibía ataques, ellos decían, listo, destruyeron los ladrillos, pero nosotros vamos a edificar de cantería, incluso algo superior al ladrillo, algo más elaborado, algo superior, algo mejor. Cortaron los cobrahigos o los sicómoros, un árbol muy común y de madera de calidad media, los vamos a reemplazar por cedros. Bien dice el pasaje 9, con soberbia y con altivez de espíritu dicen. Esto decía el pueblo. Pero ¿qué dice el Señor a todo esto? Versículo 11. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él. Específicamente, el enemigo de Resín era el imperio asirio. Y juntará a sus enemigos, a los de Israel, del oriente a los sirios también, y los filisteos del poniente. Y a boca llena devorarán a Israel. Ya estaban recibiendo castigo de parte de Dios, pero había soberbia de parte del pueblo. Pero el Señor insiste, va a venir más castigo, va a venir más guerra, va a venir más problemas. Y es terrible como termina el versículo 12. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y a lo largo del capítulo este que estamos leyendo, y no lo vamos a leer porque quiero leer bastante, pero no quiero hacer esto engorroso, lo repite 3 veces en este capítulo y una vez más en el siguiente capítulo, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La idea de esto es que el pueblo no cesaba de su altivez, no cesaba de su soberbia, sino de que su brazo estaba extendido. Todavía decía, no, nos atacan, pero vamos, ¿sí? Vamos por más. Vamos a insistir en nuestros pensamientos y en nuestras ideas lejanas a Dios. Insisten los castigos a lo largo de todo este pasaje. Pero yo quiero que veamos un detalle y volvemos. Versículo 11, ya lo leímos 2 veces, pero lo leemos de vuelta. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él y juntará a sus enemigos. E insiste ahí con los sirios y los filisteos. Pero moviliza Jehová al imperio más grande de ese momento, el imperio asirio, para venir contra Israel, que también fue por Judá, fue primero por Israel y luego por Judá. Y vemos muchos eventos de esto descritos, como les dije, en las crónicas y en los reyes. Pero ¿quién moviliza al imperio más grande del momento? El Señor lo moviliza. En el capítulo siguiente, capítulo 10, versículo 5, dice lo siguiente. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Vara, una vara, así que tenía muchas funciones, en general referidas al cuidado de los animales. Báculo es un bastón. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Jehová en las manos de los asirios, del rey de Asiria, puso su ira, para llevar su ira en su mano lo puso, le mandaré contra una nación pérfida, el pueblo de Dios, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él, los asirios, el rey de Asiria, no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Pero ¿quién ponía esto en Asiria? ¿Quién movilizaba a los asirios? ¿Quién movilizaba a los infieles estos para atacar a su pueblo? El Señor. Dios estaba haciendo esta obra. Y esto es sorprendente. Lo podemos ver en los profetas menores, en Habacuc, quejándose a Bakú como diciendo, pero Señor, ¿cómo mandas ¿no? a los más justos, a los infieles? No lo dice con los infieles, pero a los más justos que ellos, a castigar a los más justos que ellos, al pueblo de Dios. Y esto es, a veces no lo podemos entender, cómo a los creyentes nos puedan pasar cosas, dificultades, enfermedades, situaciones complejas, temores, que a veces no se ejecutan al final. Pero lo que empezamos a ver acá en este pasaje, que bueno, yo estoy hablando con hermanos creo que de experiencia, es que el Señor moviliza estas cosas en nuestras vidas.
Y a veces nosotros tememos, a veces no entendemos y tal vez hasta incluso buscamos soluciones, pero tenemos que comprender que estas cosas las permite el Señor. No solo que las permite, sino que las moviliza el Señor para que se den en nuestra vida. Obviamente hay muchas formas que esto se puede dar en nosotros. Puede estar el castigo en nuestras vidas, como estaba pasando acá en el pueblo, estaba siendo castigado con el fin de la restauración, que sabemos que insistentemente el Señor lo buscó y nunca sucedió más allá de un pequeño remanente. En general el pueblo siempre se pervertía, iba tras otros dioses, se apoyaba en otros pueblos en vez de apoyarse en Dios. Pero el Señor insistía con esta atmósfera, este entorno que gestaba para su pueblo, y lo hace así para nosotros. Vamos dos capítulos antes, al capítulo 8, versículo 9. Así como el Señor castiga, el Señor también protege. Reuníos pueblos, dice Isaías 8:9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, con el pueblo de Israel. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ahora Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él vuestro miedo. ¿Qué estábamos viendo acá? Está hablando en términos del remanente. Siempre ha estado activo el Señor y ha estado corrigiendo a su pueblo y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la rebeldía, bueno, y del Nuevo Testamento también. Pero siempre hubo una protección de Dios. Nunca fue erradicado por completo el pueblo de Dios. Y por eso es que en estos primeros versículos llama a que hagan lo que quieran, prepárense, ciñanse, pero el Señor siempre va a estar protegiendo a su pueblo. Y de la misma manera nosotros tenemos que considerar esto de nuestro Padre, que el Señor nos guarda y nos puede castigar, puede insistir, puede avanzar en pruebas cada vez más difíciles o castigos cada vez más rudos buscando nuestra restauración, las pruebas buscando nuestra mejoría, nuestra superación, pero el Señor siempre nos protege, siempre nos guarda, siempre está buscando nuestra prosperidad. Pero hay un llamado acá en el versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. ¿Saben lo que nos suele suceder? ¿Saben lo que me pasa permanentemente? Es que cuando veo cosas en mi entorno a las que puedo temer, cuando veo cosas en mi entorno que son imposibles o difíciles para mí, me agarra miedo. Y uno ve al mundo como teme y uno imita esos miedos o tiene el mismo temor que las personas del mundo. Porque nosotros nos empezamos a comportar como el mundo. Nosotros empezamos a manejarnos en los mismos términos que el mundo. El mundo no sabe lo que le va a pasar. La gente del mundo no tiene ningún tipo de certeza. No tiene idea o no cree que haya alguien que lo pueda proteger. Pero nosotros sí. Por eso nosotros no podemos tener el mismo temor que los inconversos. Nosotros no le podemos temer a las mismas cosas. No podemos tener las mismas preocupaciones que el mundo. Incluso cuando las situaciones sean muy difíciles. Incluso cuando las pérdidas sean muy grandes. Hablábamos de lo de Bahía Blanca, todo el mundo está atento a eso y estamos asistiendo y cuántas cosas que han pasado ahí. Y qué difícil perder todo, ¿no? Y qué difícil a veces perder la salud o tener alguna limitación grave o perder a alguien muy cercano, ¿sí? Es durísimo, pero tenemos que entender que el Señor permite estas cosas, que el Señor incluso puede estar formando estas cosas alrededor nuestro para que nosotros hagamos algo, para que nosotros entendamos algo.
el versículo 13 leíamos, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y a él sea vuestro miedo. A él es al que tenemos que respetar. A él es al que tenemos que esperar, a nuestro Dios. No importa lo difícil que sea. A veces simplemente, como les digo, van a ser miedos y cosas que no se van a ejecutar porque el enemigo sabemos que es muy bueno para engañarnos y para ponernos miedos y para acorralarnos, pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar y esperar en Él y saber que todo lo que nos sucede está aprobado por Él, está permitido por Él, incluso cuando los que intervengan sean personas del mundo. Ahí lo tenemos, al Señor movilizando al imperio más grande del momento, a Asiria. Pero nosotros no tenemos que seguir este mundo. No podemos conformarnos a este siglo, como dice Romanos. Eh, Efesios también nos dice, y ya no andéis como los otros gentiles. No podemos manejarnos como el mundo. Tenemos que empezar a considerar que todo nuestro entorno, realmente todo nuestro entorno, todo lo que pasa a nuestro alrededor, cada detalle, está custodiado por Dios y está permitido por nuestro Dios. En Isaías 10 leímos ahí cómo Asiria era vara y báculo del furor de Dios, de la ira de Dios. Era una herramienta, un instrumento de Dios. Yo he estado dándole cierto seguimiento, este es un tema que me ha interesado mucho a lo largo de la palabra y yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay muchos personajes en la Biblia que han sido infieles o han sido inconversos y han estado haciendo la obra de Dios. No sé si tienen en mente alguno. Uno, capaz que uno de los más conocidos es Faraón, ¿sí? Cuando el pueblo estaba, ingresa a Egipto de mano de José, luego de esa hambruna, durante esos 7 años de hambruna, ¿sí? E ingresa el pueblo ahí con José y están establecidos allí por alrededor de 400 años, ¿no? Pero para salir es que tienen que salir con Moisés, pero estaba Faraón. Y Faraón estaba impidiendo toda esa situación, pero vamos a leer en lo largo de Éxodo cómo el Señor utilizaba a Faraón y utilizó toda esta situación para que todos temiesen a Jehová. Y todos sabrán que yo soy Jehová, es una frase recurrente a lo largo de Éxodo, ¿sí? El Señor estaba utilizando a Faraón. Lo vemos luego más adelante con el imperio asirio, lo vamos a ver también con el imperio babilónico, con Nabucodonosor, siendo instrumento de Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento también con los fariseos, incluso que dice que ese consejo que ellos buscaron para matarlo, incluso ya estaba previsto por parte de Dios, incluso antes de la fundación del mundo. Pero me gustaría que pudiéramos avanzar a la Isaías 40, perdón, 40, no, sí 40. Porque vamos a leer un poquito en 40 y 41, porque vamos a ver un personaje más, a Ciro el Conquistador. Este es otro de los grandes imperios, incluso descritos por Daniel, estos cuatro grandes imperios, ¿sí? Que se fueron sucediendo uno a otro, y al imperio babilónico lo siguió el imperio persa. Y Ciro fue el rey, fue lo máximo de este imperio, y fue un gran conquistador. Y vamos a ver algunas descripciones de cómo fue esta conquista. El versículo 40. Perdón, el capítulo 40, versículo 21, va a dar algunas descripciones del Señor también que nos van a ayudar a esto. Versículo 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, Dios, Jehová, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Ahí lo vemos al Señor, cómo detiene, incluso para,
a estos grandes imperios. Vemos que acá está el control del Señor en esta situación. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, que hace todas estas cosas. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El Señor, Dios. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Un reclamo de parte de Dios. ¿Cómo puede ser que su pueblo piense que su camino, que el camino del pueblo de Dios, estaba escondido de Jehová y que Dios pasó su juicio por encima del pueblo? Que no lo tuvo en cuenta, que no ejecutó su juicio sobre su pueblo. El pueblo sigue en una postura de soberbia. El pueblo sigue creyendo que tienen un cuidado especial, que Dios no les va a hacer nada, que Dios tal vez se olvida de ellos y que esas promesas de castigo no están presentes en él. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Vamos a entrar a ver ahora algunos puntos sobre Ciro el persa, pero lo que tenemos que entender es que Dios es el creador de todo, es el que orquesta y permite que todas estas cosas pasen, permite que los imperios crezcan y lleguen a su esplendor, y les da posibilidades de que crezcan rápidamente, e incluso es capaz Dios de poder aplacar a estos imperios, o a estas personas, o a estos gobiernos, al punto de que sea como que nunca existieron. Quien hace todo esto es Dios, el creador de todo y el que maneja y sustenta todas las cosas. Y lo que tenemos que empezar a ver es que cuando están estas dificultades en nosotros, cuando tenemos problemas de estos que hablábamos al principio, de estas situaciones imposibles de manejar, que no tienen ninguna forma de resolución, que son inmanejables, que la medicina no tiene forma de solucionarlas, pérdidas que son increíbles para nosotros. El Señor maneja todo. El Señor maneja todas las cosas. Dios, más específicamente lo vamos a ver como Cristo, es quien mantiene todo en su orden. Es quien permite en nosotros cada una de estas cosas que puedan estar pasando. Que es quien permite en nuestra iglesia que pasen ciertas cosas, en nuestro país, en todo nuestro entorno, en lo que sea que nosotros estemos funcionando. El Señor tiene control de todo. El Señor permite todo. Y ya sea un castigo, como les decíamos al principio, ya sea una prueba, el Señor es quien hace las cosas. No tiene cabida ningún tipo de reclamo a las personas u a otros de nuestro entorno. ¿Cómo puede ser que este gobierno, cómo puede ser que este hermano? No digo que no tomemos acciones, no digo que si algo pasa en nuestra iglesia no se tenga que hablar, que tratar y demás. Pero los reclamos, ¿cómo puede ser que no, 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 no. Pensemos en el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No temamos. El Señor lo está poniendo, lo está permitiendo. ¿Qué quiere el Señor con esto? Esa debería ser nuestra forma de proceder, que es muy difícil, ¿eh? Es muy complejo en situaciones tan duras poder tomar esta forma de pensar, pero tenemos que buscar hacerlo. Vamos al capítulo 41. Ahí vamos a entrar, como les decía, a ver un poquito a Ciro. Escuchadme costas, versículo 1 del capítulo 41. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Este justo habla de Ciro el persa. Perdón, adelanto y lo digo porque las conclusiones se sacan con muchos pasajes de más adelante que algunos leeremos, pero para entender el contexto, este justo es Ciro el persa. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él a naciones. ¿Quién hace esto? ¿Quién permitió que Ciro tomara tantas naciones? Y le hizo enseñorear de reyes. Lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata.
Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El Señor es quien controla todo esto. El Señor es quien le dio poder a Ciro para avanzar tan rápidamente. Y creo que por el tiempo no vamos a poder llegar a hacerlo, pero hay unas descripciones de cómo tomaba pueblos más adelante, que dice que tomaba pueblos como huevos abandonados en un nido. ¿Sí? Es algo tan fácil poder tomar, que en la antigüedad era más común encontrar tal vez un nido, porque las aves rápidamente se asustaban, ¿no? Y uno podía, una cosa muy fácil de obtener eran huevos que uno encontraba ahí en un nido, en algún lugar, en un árbol o incluso a veces en el suelo. Era algo fácil de alcanzar. Con esa misma facilidad, Ciro pudo conquistar y se volvió el imperio más grande, superando al imperio anterior. Pero ¿quién es el que le dio este lugar? ¿Quién despertó del oriente al justo? Jehová. Si Jehová creó todas las cosas, si Jehová maneja y sustenta todo el mundo y el universo, si Jehová es quien permite y quien forma y quien da lugar a todas estas cosas, a quien nosotros tenemos que temer, a quien nosotros tenemos que considerar, a quien nosotros tenemos que buscar es al Señor. Muchas veces es reclamado al pueblo de Dios que no se apoyaban en Jehová, buscaban alianzas, iban y le pagaban a los sirios, iban y le pagaban a los asirios, a los egipcios, ¿sí? Que justamente a los egipcios se habla de báculo de caña cascada, así que cuando uno se apoya se rompe y lo lastima, ¿sí? Porque los iban a traicionar después al pueblo. No podemos confiar en este mundo. No podemos confiar en poderes de este mundo, no podemos confiar en el dinero, no podemos confiar en la capacidad o el entendimiento de este mundo. En el único que cabe la confianza es en el Señor. Y al único que tenemos que buscar es a Él. Versículo 10 del capítulo 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Los va a desaparecer el Señor. Serán como nada y como cosa que no es, aquello que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que podamos tomar esto, que podamos tomar esta confianza en el Señor, que por más duras que sean las circunstancias, entendamos que el Señor tiene todo bajo su control, que Él opera todas estas cosas, que Él custodia todas estas cosas y Él las moviliza incluso y especialmente sobre nosotros. Hay varios pasajes que hablan sobre Ciro el persa. Miren, se los voy a señalar y rápidamente. Si nosotros vamos al capítulo 44, eh, el versículo 28, ¿no? Leamos un poquito antes. A ver, quería ver una cosita, pero... En el capítulo 44, versículo 24, un poquito antes, vamos a ver otra vez detalles de Dios. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo. ¿Entendamos esto? Yo, Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a la ciudad de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice en las profundidades, secaos, y sus ríos hace secar. Entendamos que fue dado lugar a Ciro el persa, dio autoridad al pueblo para que pueda volver a la tierra. Saben que estaban dispersos por todo el imperio, en principio en el imperio babilónico, luego es conquistado el imperio babilónico por los persas
y Ciro es el que permite que se vuelva, que todos los judíos, digámoslo así, sí, al pueblo de Israel o lo que quedaba, que en general eran judíos, puedan volver a la tierra original, que puedan reconstruir Jerusalén, que puedan reconstruir el templo con Esdras, y luego puedan reconstruir el muro con Nehemías. Todo esto pasa en los tiempos de Ciro y bueno, y el siguiente, y los siguientes reyes, ¿sí? Y vamos a ver ahí todas las historias con Esdras y con Nehemías. Sucede en este tiempo. Leamos un poquito más. Versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? ¿Quién dice de Ciro? Jehová. Dice de Ciro, es mi pastor. Miren los términos en los que se refiere a Ciro. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová, perdón, capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, todo orquestado y permitido por Dios, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, implacable, Ciro. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, todos los, incluso pueblos o otras ciudades que fueran difíciles de conquistar, iban a ser rápidamente aplacadas porque el Señor iba delante de este infiel, de este inconverso, podríamos decir, una persona que no tenemos ningún tipo de evidencia histórica ni en la palabra de que haya buscado a Dios más que a otros dioses, pero hizo la voluntad de Dios. O al menos eso es lo que él hacía más allá de que no lo creyera. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé. Por tu nombre te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Otra vez insisto, el Señor se habrá hecho claramente visible delante de Ciro. No sabemos si Ciro lo conoció o no a Dios en el sentido de que fue temeroso de Dios al punto de buscarlo a Dios. Sabemos que le dio lugar a su pueblo, sabemos que lo conoció, pero estuvo haciendo la voluntad de Dios. Estuvo haciendo todo lo que proponía Dios. ¿Para quién era esto? Para Israel. Por el pueblo de Dios es que hizo todo esto. Esto es lo interesante. Versículo 5. Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Creo que esto es más de lo que hemos venido viendo, pero es interesante que podamos entenderlo. Jehová es el único. Jehová es el único poder, no solo que es el único Dios, es el único que puede hacer, es el único que tiene control sobre todas las cosas. Que podamos entender esto y que incluso lo que pueda pasar estar pasando hoy en día en el mundo, las guerras que puedan estar pasando en algunos lugares, los problemas o temores o amenazas que podamos estar recibiendo nosotros a nivel mundial, a nivel provincial, a nivel personal nuestro o en nuestra iglesia, consideremos que el Señor está sobre todas las cosas y temámosle a Él. Él es el único Dios, es el único con poder. Y una única advertencia nos queda para todos nosotros. Versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Esto es ridículo, ¿no? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Cosas ridículas, ¿no? Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor haciendo todo a través de Ciro.
Pero ¿cómo nosotros le vamos a reclamar? Hablaba con alguien recientemente que pasaban cosas difíciles y decía, no, ¿cómo puede ser si a esta persona que tanto trabajó en la iglesia, los hermanos no le están retribuyendo con enojos, ¿no? Enojos hacia otros hermanos. Si había personas que habían dado tanto por esos hermanos, nosotros no hacemos nada por los hermanos, discúlpenme, hermanos. Nosotros hacemos todo por el Señor. Dice que cuando nosotros le demos un vaso a uno de estos pequeños, no se lo hicimos a él, sino se lo hicimos al Señor. Cuando nosotros hacemos cosas, las hacemos por Dios, que esa sea nuestra motivación. Y entendamos que quien nos cuida, quien presenta todo nuestro panorama y nuestro entorno, es el Señor. Y para Él trabajamos, obviamente. Amamos a los hermanos. Y porque los queremos y porque el Señor nos manda, hacemos las cosas. Pero, en resumidas cuentas, nosotros hacemos todo por el Señor. Así que no caben reclamos para otras personas. No caben reclamos para nuestros ancianos, para nuestros hermanos, para los líderes, para los jóvenes, para esto, para los otros. Solo caben reclamos para el Señor, si es que nos atrevemos a reclamarle algo al Señor. ¿Sí? Como dice acá, es ridículo reclamarle algo a quien hizo todo, a quien formó todo, a quien nos cuida, a quien nos protege, que busca nuestro bien, incluso cuando nos está castigando o poniendo en una prueba insoportable. Que podamos confiar en el Señor, que podamos esperar en Él, que podamos entender cómo es Dios, todo lo que hace y por qué lo hace, siempre por nosotros, aunque sea duro y difícil. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermanos.